Entonces, nosotros habíamos enunciado anteriormente la ley de inducción de Faraday-Lenz. Entonces, coloquemos como título de la clase aplicaciones de la ley de inducción de Faraday-Lenz, ¿cierto? Bueno, muy bien. A ver, entonces, la ley de inducción de Faraday-Lenz básicamente dice que el voltaje inducido sobre una espira que transporta corriente a través de una trayectoria cerrada, entonces es igual a la integral de línea sobre una trayectoria cerrada, que llamamos gamma, de E punto de L, y esto era igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, esta es la ley de inducción de Faraday-Lenz, digamos en la forma más básica, pues, ¿cierto? Que es la forma integral. Listo. Bueno, ahora yo puedo aplicar el teorema de Stokes, o más bien, escribamos acá, donde el flujo magnético, me refiero a un flujo magnético a través de una trayectoria cerrada, perdón, una trayectoria cerrada, o sea, flujo magnético a través de una superficie abierta. Entonces, esto es la integral que utilizamos en la clase pasada, la integral doble sobre S abierta, ¿cierto? Abierta del producto punto entre la inducción a través de S y el diferencial de área, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos acá. Bueno, muy bien. Y la interpretación adecuada de este problema, digamos, desde la óptica del cálculo multivariable, es esta de acá. Yo tengo, en esta expresión, tengo una trayectoria cerrada, que puede ser como algo así, ¿cierto? Y esta trayectoria cerrada la voy a llamar gamma. Y escojo la dirección en la que recorro la trayectoria como esta. Esto es gamma. Resulta que por acá hay un campo vectorial E, ¿cierto? Al que yo le quiero calcular la circulación sobre esta trayectoria. Entonces, supongamos, por ejemplo, que este de acá es el campo vectorial E, ¿cierto? Muy bien. Lo que dice el teorema de Stokes, ¿cierto? Teorema de Stokes. Lo que dice el teorema de Stokes es que la circulación, que es esta integral de acá, se llama integral de circulación, de ese campo vectorial. Entonces es igual a el flujo a través de S
de el rotacional de ese campo vectorial. Entonces, eso significa que, primero que todo, ¿quién es S? ¿Cierto? Está S de acá. ¿Quién es? S es el área superficial formada por esa trayectoria cerrada gamma, ¿cierto? Como gamma es una curva cerrada, entonces esa curva cerrada va a encerrar un área superficial de esta forma. ¿Cierto? Entonces, esa área que yo acabo de representar ahí es ese. ¿Quién es el diferencial de área? El diferencial de área es un vector que es ortogonal a esa superficie que yo tengo ahí. Este vector de acá va a ser el diferencial de área, un vector ortogonal a esta superficie, pero el diferencial de área, como ustedes ven, puede ir en dos direcciones. Puede ir en esa dirección o puede ir en esta otra. Ambos de estos vectores son ortogonales. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el diferencial de área? Si el que va en dirección Z, por ejemplo, menos Z. Muy sencillo. Por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Vamos a colocar acá, por ejemplo. Este podría ser acá con verdecito, ¿cierto? Entonces, pero este sería menos diferencial de área. Pero según yo escogí la dirección de la trayectoria gamma, esto es menos de A. Según yo escogí la dirección de la trayectoria gamma, entonces el pulgar derecho me va a apuntar en la dirección del diferencial de área. Esa es la convención. Y acá, entonces, básicamente, se cumple que la integral de circulación de ese campo E, que es un campo eléctrico que está circulando a lo largo de esta trayectoria, entonces es igual a la integral de flujo de su rotacional a través de ese. O sea que aquí va a haber un flujo a través de S. Y este sería, ese vector en azul sería el rotacional del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es el teorema de Stokes. Supremamente bien en detalle. Ahora, si esto es así, yo puedo reescribir esta expresión que uno que tengo acá. La voy a reescribir de la siguiente manera. Entonces, reescribiendo la expresión uno, entonces me queda que la integral de circulación sobre gamma de punto de L
la puedo escribir como la integral de eh, mm, la integral sobre una superficie abierta, ¿cierto? Del rotacional del campo eléctrico punto de A. O sea, la integral del flujo del rotacional. Y esto era igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, que no es otra cosa que menos la integral. Si yo naturalmente sé que el flujo magnético viene dado por esta expresión de acá, entonces esta sería la integral de superficie de menos la derivada de B con respecto al tiempo por el diferencial de área, ¿cierto? Como esta integral de acá y esta integral de acá entonces son iguales debido a ese símbolo de igualdad que hay ahí. Esto aquí naturalmente va sobre ese. A ver. Esto acá va sobre ese, ¿cierto? Pero como las dos integrales de superficie son idénticas, entonces yo puedo decir que los integrandos son idénticos. Y de acá obtengo la ley de Faraday, Lenz, pero en forma diferencial. Que es lo que nosotros trabajamos la semana pasada con relatividad. Aquí está básicamente, digamos, todo, toda la ley de inducción electromagnética de Faraday-Lenz está acá, excepto la interpretación del signo. La interpretación de este signo menos que nosotros ya también la estudiamos anteriormente, ¿cierto? Pero el resto está ahí, ¿sí o no? Entonces el resto está acá, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora sí, entonces dicho esto, nos podemos poner manos a la obra con este ejercicio de acá, ¿cierto? Porque ya tenemos básicamente para este ejercicio, ¿qué es lo que necesitamos? Para este ejercicio necesitamos las expresiones o necesitamos la expresión de flujo, ¿cierto? Y ya tenemos la expresión de flujo. Lo otro que necesitaríamos sería el campo magnético. ¿En qué dirección va el campo magnético que está cambiando con el tiempo, que está induciendo un flujo que cambia con el tiempo, ¿cierto? Ya les voy a mostrar. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, nosotros vamos a considerar una inducción magnética que va en dirección X, ¿cierto? Entonces, consideremos una inducción magnética B dada por entonces tenemos B de T, esto es una inducción magnética que cambia con el tiempo, pero que va en dirección X. Entonces B de T, y esto es igual a una magnitud de la inducción B sub 0 que multiplica a coseno de omega T más alfa. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y esto acaba en dirección a X, ¿cierto? Bueno, muy bien, eso significa que esta inducción magnética, así como yo la tengo acá, es un vector que va en esta dirección. Este sería el vector de inducción magnética. Ahora,
Ese vector de inducción magnética, naturalmente, cuando yo calculo el flujo, si yo tengo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo que el flujo magnético, con la expresión que dijimos ahorita, el flujo magnético es igual a la integral doble sobre S de B, en este caso, dependiente del tiempo, producto punto con el diferencial de área, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es que simplemente reemplazamos lo que tenemos para la inducción magnética, aquí en azul clarito, que es este término de acá. Esto sería, bueno, coloquemos acá, B sub 0 coseno de omega t más alfa, ¿cierto? Ese alfa, eso es una fase, ¿cierto? Entonces, eso es una fase de la parte sinusoidal. Eso es una fase que no altera la parte espacial. Entonces, esto es en dirección a X. Y acá, entonces hay que integrar con respecto a S. ¿Quién es S en este caso? S es esta superficie que yo he pintado en rojo. Este es S en este caso. Yo quiero calcular el flujo a través de esta superficie que acá tengo en rojito. ¿Cierto? ¿Por qué dibujé entonces la superficie en blanco? La superficie en blanco la dibujé para poder determinar si la superficie en blanco tenía como vector normal un vector en la dirección X y la superficie en rojo tenía como vector normal un vector en la dirección X', para poder determinar la dirección entre ambas superficies, ¿cierto? Entonces, que como ustedes van a ver, lo que voy a necesitar es, si la inducción magnética va en dirección del vector normal a la superficie en blanco, ojo, entonces el ángulo entre la inducción magnética y el diferencial de área a la superficie en rojo es phi. Entonces el diferencial de área va en la misma dirección que el vector normal a la superficie en rojo, ¿cierto? Entonces ese vector normal, ahí permítanme lo grafico en este color. Entonces son paralelos. Este es el diferencial de área, digamos diferencial de área prima, ¿cierto? A la superficie en rojo. Entonces acá coloco producto punto con diferencial de área prima, ¿cierto? Pero ese diferencial de área, como ustedes pueden ver ahí claramente, ¿sí o no? Ese diferencial de área no es otra cosa que, a ver, diferencial de área prima es igual a la magnitud del diferencial de área en dirección del vector normal n', ¿cierto? Entonces eso lo podemos reemplazar aquí. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar igual a, esto es la integral sobre S, que ya sabemos quién es S, de B sub 0 coseno de omega t más alfa en AX, ¿cierto? Producto punto con el vector normal, ¿cierto? Al plano Y', Z' por la magnitud del diferencial de área. Bueno, muy bien. ¿Cuánto vale el producto punto? Ojo acá. ¿Cuánto vale el producto punto entre estos dos vectores? Ambos son vectores unitarios. Por lo tanto, este producto punto de acá simplemente es igual al coseno del ángulo entre ellos. Observen que B, la inducción, va en la misma dirección del vector normal n, ¿cierto? Y observen que eh, el ángulo entre ese vector normal y este otro vector normal de acá es phi. Por lo tanto, el ángulo
entre AX y N' es phi, o sea que esto vale coseno de phi, y tanto coseno de phi como B sub 0 como coseno de omega t más alfa son independientes de la estructura de la superficie S. O sea que esto lo puedo sacar de la integral, esto queda como B sub 0 coseno de phi, coseno de omega t más alfa, ¿cierto? Por la integral sobre S del diferencial de área, ¿cierto? Simplemente tenemos que conocer el área de esa lámina. Eso es todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente, que esta lámina acá, supongamos, esta es una lámina que mide A, esto es A, ¿cierto? Y por acá, entonces, este lado mide B, ¿cierto? Es lo que mide esa lámina. Esa lámina mide A por B. Por lo tanto, la integral del diferencial de área sobre S es una integral fácil de hacer, simplemente da A por B. Es el área de la lámina. O sea que el flujo magnético es A por B sub 0 por el coseno de phi por el coseno de omega t más alfa, ¿cierto? Ese es el flujo magnético. Entonces, digamos que no hubo que hacer mucho. Este problema se soluciona es con geometría, ¿cierto? Con ninguna otra cosa. Ya que esto es un problema de una página y media en letra mía, o sea, de media página en letra de ustedes, ¿cierto? Y mm, listo. Bueno. Entonces ahora, el problema es calcular el flujo, me refiero. Pero lo que yo quiero hacer ahora es utilizar esta expresión, ¿cierto? De acá, que la acabo de calcular y reemplazarla en la ley de inducción de Faraday-Lenz en forma integral para calcular el voltaje inducido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a través de, a través de los conductores, ¿cierto? Que están formando acá, estos conductores, por ejemplo, forman esta espira. Entonces, por acá va a haber una corriente inducida producida por un voltaje inducido, ¿cierto? Producida por un voltaje inducido debido a la variación del flujo a través de esa superficie roja. Entonces, ¿en qué dirección va esta corriente? Esta corriente va en una dirección tal, ¿cierto? Que por la regla de la mano derecha, el dedo pulgar apunta en dirección del diferencial de área, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta corriente va en esta dirección. Esta es la dirección de la corriente inducida, debido al voltaje inducido por la variación de ese flujo en esa superficie S. ¿Cierto? Muy bien, queremos hallar, entonces, por lo tanto, el voltaje inducido que produce esa circulación de corriente. Entonces, vemos que voltaje inducido es igual a la integral de circulación sobre gamma de E punto de L, y esto es igual a menos la derivada del flujo magnético
con respecto a t. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Calcular la derivada del flujo magnético a partir de acá. Entonces, derivada del flujo magnético con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de A por B por la inducción B sub 0 por coseno de phi, ¿cierto? Por eh, coseno de omega t más alfa. ¿Cómo da esto? La derivada del coseno es el menos n, o sea que esto da menos A por B por omega por B sub 0 coseno de phi seno de omega t más alfa, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces el voltaje inducido es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es igual a A por B por omega por B sub 0 coseno de phi seno de omega t más alfa, ¿cierto? Ese es el voltaje inducido, ¿sí o no? Entonces, eso es todo. Ahora, ustedes, ¿qué se podría hacer acá, digamos, como para tener una ilustración clara de qué es lo que está pasando con la física del prano? Ustedes pueden hacer una gráfica de cómo es el voltaje inducido en el tiempo con respecto a la inducción magnética. Ustedes van a ver que la inducción magnética y el voltaje inducido son ortogonales, ¿cierto? En este caso. Naturalmente, acá va a haber una diferencia de lo siguiente. Este término de acá sería la magnitud, esta también es la magnitud de, esta es la magnitud del flujo magnético, más sin embargo dividido omega. Ustedes en general, si ustedes alguna vez diseñan una máquina eléctrica, ustedes van a ver que el voltaje inducido, típicamente, para casos sinusoidales es omega por el flujo, ¿cierto? Esta es una ecuación muy común en el diseño de máquinas, ¿cierto? Si les gustaría explorar más el diseño de máquinas, yo les puedo pasar un libro. Se llama Dinámica de Máquinas Eléctricas de John Chiazon. Es un profesor francés, es muy bacano el libro. Aunque es para ingenieros electricistas, tiene mucha electrodinámica, muy bacano. Entonces, y muchos cálculos y todo eso por el estilo. Mm, muy bien, entonces si yo hago una gráfica acá, yo podría hacer, por ejemplo, una gráfica del voltaje y el flujo en el tiempo. Naturalmente, el voltaje va a ser mayor que el flujo siempre y cuando omega sea mayor que uno, pues, pero que omega ser menor que uno, eso es casi que es como decir que omega es cero, o sea que es corriente continua, ¿cierto? Una frecuencia cero. Entonces, omega, típicamente, por ejemplo, en Colombia, para un generador síncrono, son 377 radianes por segundo, ¿cierto? Entonces, omega es mucho mayor que uno, por lo tanto, la magnitud del inducido es mucho mayor que la magnitud de, de phi. Entonces, phi, ¿quién es phi? Phi sería proporcional al coseno de omega t más alfa. Y el voltaje inducido sería proporcional al seno de omega t más alfa, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, podría comenzar a graficar como algo así. Ahí no me sale bien.
¿cierto? Entonces, donde esto que yo tengo acá sería, este punto de acá sería AB omega por B sub 0. Y este punto de acá sería menos AB omega por B sub 0. Yo también puedo graficar, entonces, el flujo y el flujo sería más pequeño, sería como algo así. A ver, un segundo, para que me queden las fases como son. Por acá hay un mínimo, listo. Entonces, este tendría que ser como algo así, ¿cierto? Entonces, y entre estos, este tiempo de acá eh, es un tiempo que es este tiempo que transcurre entre este mínimo y este mínimo de acá. Es un tiempo que es igual a ver, esto es pi sobre 2 omega, ¿cierto? Ese es ese tiempo. Un desfase de pi medios entre ambas ondas, entre el coseno y entre el seno, ¿cierto? Entonces el voltaje inducido y el flujo magnético están desfasados, ¿cierto? Acá realmente este dibujito debe haber sido más como algo así, porque recuerden que la amplitud es menor, ¿cierto? Como algo así. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos darle algún uso a la ley de Faraday. ¿Sí o no? Vamos a mirar, por ejemplo, yo tengo un caso por acá en donde tengo un cilindro. Nosotros ya hemos hecho este problema en clase. Este problema del cilindro ya lo hicimos, ¿sí o no? Pero no con campos magnéticos que cambiaban con el tiempo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a considerar nosotros que dentro de un cilindro tenemos un campo magnético cambiante con el tiempo y vamos a calcular el campo eléctrico que se induce en la superficie del cilindro debido a la variación temporal del campo magnético, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, coloquemos acá ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces, campo magnético o inducción magnética variante con el tiempo, ¿cierto? Entonces, inducción magnética variante con el tiempo eh, en el interior de un cilindro. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a descansemos 5 minuticos, chicos, y ya volvemos. Listo. Bueno, chicos, entonces miremos ahora el cilindro. Entonces tenemos será como un cilindro así, esa sería la tapita del cilindro.
Entonces tenemos ahí el cilindro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, el cilindro le vamos a asignar un radio A. Listo. Este es un cilindro de radio A, ¿sí o no? Y mm, este cilindro de radio A, en su interior hay una inducción magnética. Nosotros tenemos una inducción magnética en su interior dada por B de T, ¿cierto? ¿Cómo es la inducción magnética? Entonces la inducción magnética B de T es igual a B sub 0 coseno de omega T más alfa, o sea, variante con el tiempo, ¿cierto? En dirección a Z. Para ρ, ¿cierto? Estrictamente menor o igual que el radio del cilindro, por lo tanto esto está dentro del cilindro y por fuera del cilindro la dirección magnética es cero, o sea, para ρ mayor que A, ¿cierto? Bueno, muy bien. Nosotros sabemos de la ley circuital de Ampère, ley circuital de Ampère, que vamos a tener una componente de corriente debido a la circulación de esta inducción magnética acá, ¿cierto? Entonces tenemos que la integral de circulación sobre una trayectoria gamma de B, ¿cierto? Entonces, producto punto con dl es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada por esta trayectoria gamma, ¿cierto? Entonces, esa es una ley, ¿cierto? Y tenemos la ley de Faraday, ley de inducción de Faraday. Pues que a esta ley le falta algo, ¿cierto? Entonces, esta ley sería cuando los campos son independientes del tiempo, pero pues se sobreentiende acá que aquí va a haber un término más un término, ¿cierto? Que va a depender de la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo, ¿cierto? Dependiendo del flujo eléctrico por acá, entonces tenemos la ley de inducción de Faraday, ley de inducción, y para la ley de inducción nosotros tenemos que la circulación del campo eléctrico es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Parecidas las leyes, ¿cierto? No son iguales, pero son parecidas. Entonces, eso implica que la variación temporal del flujo magnético, ¿cierto? En este caso que produciría una variación temporal del flujo eléctrico, va a inducir una circulación del campo eléctrico a lo largo de esta trayectoria, ¿cierto? Es decir, que nosotros vamos a tener, por la regla de la mano derecha, un campo eléctrico aquí en dirección phi, que va a estar circulando y debe de ser constante, ¿cierto? Para un radio determinado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si este fuera el radio, esta trayectoria circular, ρ, el campo eléctrico es constante como función de ρ, simplemente está variando como función de phi, ¿cierto? Porque está circulando alrededor de la inducción magnética, ¿cierto? Bueno, muy bien. Dicho eso, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces vamos a calcular el flujo. Listo. Entonces, o más bien utilicemos la ley de inducción electromagnética para Lenz en forma diferencial. Usamos la ley de inducción electromagnética en forma diferencial.
¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el rotacional de es igual a menos la derivada de la inducción con respecto al tiempo. Entonces, esto sería menos la derivada con respecto al tiempo de lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces sería B sub 0 por el coseno de omega t más phi, perdón, más alfa, en dirección a z, ¿cierto? Muy bien. Y acá, ¿cómo queda esto? La derivada del coseno es el menos seno. Por este signo menos de acá, da positivo. O sea que esto sería omega por B sub 0 por el seno de omega t más alfa en dirección a z. Entonces, eso es lo que vale el rotacional del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que hacer es hallar naturalmente el campo eléctrico. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el hecho de que si esto está en Z, ¿cierto? Si esto está en Z, esto también tiene que estar en Z. Formalmente, ¿qué es lo que uno haría? Formalmente, uno sacaría el producto punto en ambos lados con Z. Entonces sería, por ejemplo, rotacional de producto punto con AZ va a ser igual a omega B sub 0 seno de omega t más alfa a z punto a z. ¿Sí o no? ¿Y esto qué me da acá? Esto simplemente me da, esta parte de acá va a ser la componente del rotacional en z, ¿cierto? O sea, la componente de este rotacional en z. Y si utilizo coordenadas cilíndricas, entonces yo esto lo conozco muy bien. Esto sería 1 sobre rho por la derivada con respecto a rho de rho por el campo eléctrico en phi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, y eh, menos 1 sobre rho acá, ¿cierto? Por la derivada del campo eléctrico en rho, ¿cierto? Con respecto a phi. ¿Sí o no? Esa es la componente en z de ese rotacional. Y naturalmente, ¿qué es lo que yo sé? De este diagrama, yo sé que E rho es cero, ¿cierto? El campo eléctrico no tiene componente a lo largo de rho, tiene componente a lo largo de phi, pero no de rho, porque es un campo eléctrico circulatorio, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, bueno, entonces, de acá, puedo decir que la componente en rho es cero, ¿cierto? Por lo tanto, este término de acá es cero. Y este rotacional simplemente me va a quedar como 1 sobre rho, ¿cierto? Entonces la derivada de rho con respecto a rho es 1, o sea que esto da E sub phi, ¿cierto? Más rho por la derivada de E sub phi con respecto a rho, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, dicho esto, eh, vamos a utilizar la integral de circulación, ¿cierto? Para hacer una cosa. Entonces ya más o menos nosotros con esto sabemos cuánto vale o cuánto podría valer. Una vez nosotros sepamos quién es phi, nosotros sabemos cuánto vale el rotacional, ¿cierto? Entonces tiene que ser esto. Esta es una forma de trabajar estos problemas, ¿cierto? Entonces, reemplazando en el rotacional.
La otra forma de trabajar estos problemas, ustedes podrían de acá, digamos, resolver. Si ustedes saben que esto de acá es igual a esto en rojo, pueden resolver una ecuación diferencial para hallar su fin, ¿cierto? Esto es un método, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con esto? Esto es relativamente complicado porque tenemos que hallar la solución a una ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría como la derivada de E sub phi con respecto a rho, ¿cierto? Más 1/ρ por E sub phi, y esto sería igual a omega B sub 0 seno, ¿cierto? De omega t más alfa. Bueno, esto no es sencillo de solucionar, ¿cierto? Y este típicamente es el problema cuando uno se va por la parte diferencial. Lo que pasa es que hay veces que uno tiene que irse por la parte diferencial. O sea, hay problemas que no admiten una descripción en términos de la parte integral. Pero entonces miremos, por ejemplo, la ley de inducción de Faraday en términos de la parte integral. Entonces, ley de inducción de Faraday, Lenz, eh, en forma integral. Listo. Entonces, eh, acá tendríamos la integral de circulación de punto de L sería igual a, nosotros ya sabemos una cosa, ¿cierto? Que esto de acá, ¿cierto? Entonces, no va a cambiar, o mejor dicho, esto está en dirección phi, ¿cierto? Pero el valor de este campo depende de la coordenada ρ, porque va a depender de la distancia que hay del origen al punto donde yo estoy hablando del campo eléctrico, y eso, digamos que eso es lo esperado de la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo acá básicamente es una integral de línea o de circulación de E sub phi que va a depender de ρ en dirección a phi, ¿cierto? Producto punto con el diferencial de línea sobre esta trayectoria circular que yo tengo acá. Y nosotros sabemos que el diferencial de línea en coordenadas polares sobre una trayectoria circular simplemente es ρ por diferencial de phi en dirección a phi, ¿cierto? Entonces de acá podemos calcular esta integral fácilmente, ¿cierto? A phi punto a phi da 1, ¿cierto? Rho es constante sobre a phi porque la trayectoria circular. E sub phi es una constante sobre la trayectoria circular, o sea que esto me queda como rho por fuera, E sub phi de rho, ¿cierto? Y E no depende de phi, ¿cierto? Simplemente está en dirección de phi, pero no depende de phi. Entonces esto queda por la integral de circulación sobre gamma, ¿cierto? De diferencial de phi. ¿Y cuánto vale la integral de circulación sobre diferencial de phi? ¿Cierto? Simplemente la circulación de un campo unitario, o sea que eso vale 2pi, o sea que esto sería 2pi rho es su phi de rho, ¿cierto? A su vez, esta integral de circulación va a ser igual a ¿quién? A menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿cierto? Y nosotros tenemos acá que, a ver, nosotros tendríamos la inducción, dame un segundo, entonces tenemos el rotacional. Acá tenemos el rotacional, entonces ya lo vamos a utilizar. Muy bien, entonces hay dos formas de hacer esto, ¿cierto? Entonces ustedes pueden coger, ¿sí o no?
y reemplazar la inducción magnética en la ecuación para el flujo, sacarle la derivada con respecto al tiempo y obtienen, digamos, una expresión para la integral de circulación. De la otra forma pueden utilizar el teorema de Stokes. Y por el teorema de Stokes esto queda como la integral sobre S del rotacional de E, producto punto con el diferencial de área. Pero este es un valor que nosotros ya tenemos. Nosotros ya sabemos cuánto vale el rotacional porque ahorita lo calculamos, ¿cierto? Es omega b sub 0 seno de omega t más alfa, ¿cierto? Muy bien. Esto sería la integral sobre S de omega b sub 0 seno de omega t más alfa. ¿En qué dirección va esto? Recuerden que el rotacional dijimos que iba en dirección a Z, ¿cierto? Muy bien, producto punto ¿con quién? Con el diferencial de área, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencial de área tengo que considerar yo acá? Punto importante. El diferencial de esta cara, ¿cierto? Entonces, esta cara es la cara sobre la cual está fluyendo la inducción magnética, porque la inducción magnética no fluye sobre la cara lateral del cilindro, ¿cierto? Porque sería ortogonal, la inducción magnética es ortogonal al diferencial de área de la cara lateral del cilindro, más es paralelo a los diferenciales de área de las caras superiores e inferiores circulares del cilindro. Por lo tanto, este de acá sería simplemente la magnitud del diferencial de área en dirección a Z. A Z punto a Z es 1, ¿cierto? A Z punto a Z es 1, por lo tanto, que no depende acá de la geometría del diferencial de área. Acá no depende ni omega, ni b sub 0, ni seno de omega t más alfa, ¿cierto? Y esto queda por la integral sobre S del diferencial de área sobre esa cara, que no es otra cosa que pi por rho cuadrado, que es el área de la cara, ¿cierto? Independientemente del rho que ustedes escojan, puede ser un rho que sea mayor al radio del cilindro, puede ser un rho menor, por ejemplo, podría ser esta trayectoria inferior de acá, ¿cierto? Entonces el rho sería menor, ¿sí o no? O podría ser mayor, ¿cierto? Lo que pasa con un rho mayor es que hay que recordar que por fuera del cilindro la inducción es cero. Entonces, esto lo que yo estoy haciendo es válido. Esto es válido para todo rho menor que A, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo da esta vuelta acá? La integral del diferencial de área es el área y el área de esa sección circular es simplemente pi por el radio rho al cuadrado, ¿cierto? Esto me queda omega b sub 0 seno de omega t más alfa. Entonces, ¿y esto es igual a quién? A esto de acá, a 2 pi rho por e sub phi de rho. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Cancelar pi con pi, ¿cierto? Dividir por 2, se cancela este rho, se cancela con este cuadrado, este pi con este pi, entonces me va a dar e sub phi de rho. Esto es igual a 1/2 de rho omega b sub 0 por el seno de omega t más
alfa. Esto es para ρ naturalmente, esto es para todo ρ, que sea estrictamente menor o igual que A. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces acá ya tenemos el campo eléctrico. Vamos a hacer una cosa. ¿Será que el campo eléctrico y la inducción magnética son ortogonales o no? Entonces el campo eléctrico es igual a, como está en dirección phi, entonces esto sería un medio de rho omega b sub 0 seno de omega t más alfa en dirección a phi. Vamos a ver la inducción magnética. La inducción magnética con la que nosotros estamos trabajando originalmente está en dirección Z, ¿cierto? Entonces, la inducción magnética sería igual a B sub 0, ¿cierto? Por el coseno de omega t más alfa en dirección a Z. ¿Sí o no? Entonces, son ortogonales. Una va en phi, otra va en Z. Esto implica que el producto punto entre E y B es 0. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Nos falta considerar un caso. Nos falta considerar el caso en el que mm, estemos por fuera del cilindro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría para el caso en el que ρ sea menor que A, ¿cierto? El caso en el que ρ sea menor que A es realmente parecido al caso del campo de inducción magnética que nosotros habíamos calculado ya en clase, que de hecho está en las diapositivas, ¿cierto? Entonces, ustedes lo pueden verificar personalmente. Están las diapositivas en las de potenciales. Nosotros hicimos esto por la ley de Farad, por la ley de Biot-Savart y por la ley circuital de Ampère. Entonces, para ρ estrictamente mayor que A, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros teníamos que la inducción, ¿cierto? Magnética, la inducción magnética, cuando la inducción magnética estaba circulando, entonces era proporcional a 1 sobre ρ, ¿cierto? Entonces, en este caso, el campo eléctrico también. Entonces, el campo eléctrico va a ser E sub phi de ρ, ¿cierto? Y nosotros tenemos que hallar es el área efectiva sobre la cual está circulando el campo magnético, ¿cierto? Entonces, esa área efectiva sobre la cual está circulando el campo magnético sería lo siguiente. Entonces, sería, por ejemplo, el área del cilindro, que depende de A, sobre el área de la trayectoria gamma sobre la cual estoy integrando, que depende de ρ. Y esto simplemente es pi ρ cuadrado, ¿cierto? Sobre pi, perdón, pi a cuadrado, disculpen. Esto es pi a cuadrado, que es el área de la tapa circular del cilindro, y esto sería pi ρ cuadrado. Se va esta con esta, y la relación entre áreas es de a cuadrado sobre ρ cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, bueno, realmente la relación debería ser una relación inversa, ¿cierto? Entonces, a mí me interesa saber qué tanta área con respecto al área de la cara circular está concatenando la inducción magnética. Entonces, esto sería básicamente la relación entre sería ρ cuadrado, ¿cierto? Sobre a cuadrado, ¿sí o no? Entonces, acá, cuando yo hago este análisis, se me va a cancelar un ρ de acá con un ρ de allá, y esto me va a quedar sencillamente ρ sobre al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, a ustedes les va a quedar que esto es un medio de B sub 0 omega que multiplica a, o pueden hacerlo así, colocan acá al cuadrado, ¿cierto? Acá sobre ρ, y acá lo multiplican por el seno de omega t más alfa, ¿cierto? Entonces, esto es para ρ mayor que A. Si yo fuera a graficar los campos, ¿cierto? O la magnitud del campo,
¿sí o no? Recuerden que la magnitud del seno es 1, ¿cierto? Y la magnitud del coseno también, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, adentro del cilindro, el campo eléctrico depende linealmente de ρ. Esto es ρ y esto es la magnitud del campo eléctrico. Entonces, de cero a, digamos que esto es una línea recta donde esto es ρ igual a, que coincide exactamente con la superficie del cilindro, ¿cierto? Muy bien. Pero por fuera varía como 1/ρ, como ustedes pueden ver ahí. Por lo tanto, para ρ mayor que a, entonces ya esto comienza a caer el campo eléctrico, comienza a caer así, ¿cierto? Esta sería la gráfica del campo eléctrico. Naturalmente, esto es para un tiempo fijo, pues, ¿cierto? Entonces, en la medida que esto comienza a cambiar con el tiempo, entonces va a haber una oscilación sinusoidal en el campo eléctrico. O sea que esto va a oscilar básicamente entre este punto de acá y este punto de acá. Por eso grafiqué la magnitud, ¿cierto? Entonces, es la magnitud, entonces esto simplemente oscila entre este punto y cero en el tiempo. Entonces, oscila a lo largo de esta línea de acá. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Eh, mm, entonces, este es más o menos el uso que nosotros le podemos dar a la ley de inducción de Faraday, ¿cierto? Una de las aplicaciones más importantes que tiene la ley de inducción de Faraday, que ya esa la dejamos para la próxima, porque yo creo que ya no nos da el tiempo, nos quedan 10 minuticos, es el concepto de inductancia, ¿cierto? Entonces, el concepto de inductancia es bastante importante, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar a ver cómo se define la inductancia, principalmente cómo se define la inductancia, y después en las próximas clases, entonces miramos a ver cómo se calcula la inductancia, ¿cierto? Y la vamos a relacionar con la parte de la energía magnética, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos visto que la energía electromagnética o la densidad de energía electromagnética la podemos expresar de la siguiente manera. Densidad de energía va a ser igual a la parte eléctrica, que es UE, ¿cierto? Más la parte magnética, que sería UB. Entonces, esto acá sería un medio de epsilon sub 0 por la magnitud de E al cuadrado. Y esto acá sería 1/2 mu sub 0 por la magnitud de B al cuadrado, ¿cierto? Acá sumamos. Es igual. Ahora, resulta que la energía magnética va a estar íntimamente relacionada con la inductancia, ¿cierto? Así como la energía eléctrica está íntimamente relacionada con la capacitancia. Eso sí, me imagino que lo vieron en dinámica 1. Entonces, inductancia. Entonces, yo, por ejemplo, voy a considerar dos espiras de corriente. Listo. Tengo por acá, tengo por acá. Simplemente les voy a ilustrar el concepto, porque este cálculo se demora. Tengo por acá una espira de corriente. Esto es una trayectoria cerrada en el espacio por donde está circulando corriente. Y esta es otra trayectoria por acá. Hagan un color diferente. Esta es otra trayectoria por donde está circulando corriente.
¿cierto? Esta trayectoria de acá la voy a llamar gamma sub j y la voy a recorrer en la dirección a través de la cual está circulando corriente. Supongamos que la corriente en esta trayectoria circula en esta dirección. Esto es gamma sub j, ¿cierto? Muy bien. Y la corriente por acá la voy a llamar I mayúscula sub j, que es la corriente que circula a través de la trayectoria gamma sub j. Muy bien. Entonces, voy a definir un diferencial de línea en esta trayectoria. Este diferencial de línea acá. Lo voy a definir como el diferencial de línea L sub j. ¿Listo? Que es el diferencial de línea que caracteriza esa trayectoria. Ahora voy a hacer lo propio con esta trayectoria en rojo. Esta trayectoria en rojo la voy a recorrer de esta forma. Que es la dirección en la que circula corriente a través de esta trayectoria en rojo. ¿Cierto? Y esta trayectoria, por esta trayectoria circula una corriente I sub K, por lo tanto la trayectoria la voy a llamar gamma sub K, ¿cierto? Y este diferencial de línea que yo voy a definir acá, voy a definir este diferencial de línea como D sub L, DL sub K, ¿cierto? Muy bien. Esto es un problema, así como lo tengo planteado, es un problema geométrico. Y ese problema geométrico me va a permitir hallar lo que yo voy a llamar la inductancia a la postre. Pero todavía no vamos por allá, ¿cierto? Simplemente estoy definiendo el problema geométrico. ¿Qué me falta definir de este problema geométrico? Me falta definir algunas distancias. Entonces voy a definir, por ejemplo, la distancia que hay del origen del sistema de coordenadas a este diferencial de línea, la voy a definir como R sub J. Y la distancia que hay a este otro diferencial de línea, la voy a definir como R sub K. Por lo tanto, la distancia entre diferenciales de línea, que ha de ser una distancia importante, eh, a ver, definamos esta distancia acá como la magnitud de RJ menos RK. Eso es lo que mide esa distancia entre ellas dos. ¿Cuál es el problema al que nosotros estamos enfrentando? La inductancia simplemente es una forma de generalizar el problema que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Así como la capacitancia es una forma de generalizar el problema que uno estudia en el caso eléctrico, que es el almacenamiento de energía electrostática, el trabajo necesario para uno cargar un par de placas paralelas en presencia de un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces acá la pregunta es cuál es el trabajo necesario para sostener las corrientes que circulan por cada una de esas espiras, ¿cierto? Eso sería como cargar las espiras. Para eso me voy a hacer la siguiente pregunta. Voy a preguntar cuál es el flujo que genera la espira gamma J y cuál es el flujo que genera la espira gamma K. Entonces pónganme atención. Voy a dibujar por acá esta espira, ¿cierto? Y con la corriente en esta dirección. Esta es la espira gamma sub J y esta sería la corriente I sub J que circula por acá, ¿cierto?
Y voy a dibujar esta otra espira por acá. ¿Cierto? Entonces, y entonces yo había dicho que iba a recorrer esta espira en esta dirección. Bueno, muy bien. Entonces esta sería gamma sub K, ¿cierto? Y esta sería acá la corriente I sub K. Ahora lo que yo quiero saber es cuál es el flujo, por ejemplo, que produce gamma sub J, que pasa por la misma espira gamma sub J y el flujo que pasa por la espira gamma sub K. Entonces acá vamos a definir dos conceptos de flujo magnético diferentes, ¿cierto? Es un concepto de flujo, va a ser el flujo producido por la espira J que vuelve a pasar por la espira J. Esto se llama autoflujo, ¿cierto? Y ahora el flujo producido, por ejemplo, por la espira J que pasa por la espira K. Esto se llama flujo mutuo, ¿cierto? Esa parte ahí se llama flujo mutuo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. A ver, el flujo que produce por la regla de la mano derecha, ¿cierto? El flujo que produce la espira gamma J va a ser como algo así. Entonces, van a ser unas líneas de flujo que salen así. Por lo tanto, parte de este flujo, parte del flujo que produce la espira gamma J, lo siente la misma espira. Por lo tanto, se llama el fenómeno electromagnético que va a suceder acá, se llama la autoinducción. Hay una inducción debido naturalmente al flujo por la ley de Faraday, pero es debido al mismo flujo que produce el sistema físico sobre el cual se está induciendo el fenómeno, ¿cierto? Por eso se llama un fenómeno de autoinducción. Este flujo de acá sería el flujo JJ, sería el autoflujo, ¿cierto? El flujo producido por la espira gamma J que siente la espira gamma J. Más sin embargo, hay otro flujo. También habría un flujo producido por la espira gamma J que va a sentir la espira, ¿cierto? Este es un flujo que atraviesa la espira gamma sub K. Y ese mismo flujo retorna a la espira gamma sub J, ¿cierto? Por lo tanto, el flujo mutuo gamma sub JK y gamma sub KJ es el mismo, ¿cierto? Estas son unas líneas de flujo magnético que salen de la espira J y atraviesan la espira K, ¿cierto? Estas de acá. Este flujo que yo estoy dibujando acá se llama flujo mutuo. O sea, phi generado por J y sentido por K. Y resulta que el flujo generado por K y sentido por J es el mismo.
como ustedes pueden bien apreciar. Este sería el flujo generado por K y sentido por J. Y son iguales. Si esto fuera como una matriz, esa sería una matriz simétrica, ¿cierto? Y también la espira gamma sub K tiene su flujo, su autoflujo, ¿cierto? Entonces va a haber un flujo producido por gamma sub K y sentido por gamma sub K, ¿cierto? Según. Este sería un autoflujo, por ejemplo, ¿cierto? Pero que autoflujo ya no sería el autoflujo phi sub JJ, sino que sería el autoflujo phi sub KK. Este es el problema de los flujos entre estas dos espiras, ¿cierto? Digamos, como este dibujo es relativamente complicado, entonces yo la próxima clase voy a partir de este dibujo. Hay muchas cosas importantes que uno puede hacer con las inductancias, ¿cierto? Y las inductancias tienen unas aplicaciones muy importantes dentro del mundo de la física, sobre todo en el mundo experimental. Entonces es importante saber qué es la inductancia, pero sobre todo la inductancia es un fenómeno electromagnético que es supremamente importante estudiar desde la perspectiva de las leyes de conservación. Y así es como nosotros lo vamos a enfocar acá en el curso, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar la inductancia con miras a determinar cuál es la relación entre la energía magnética y la inductancia, ¿cierto? Entonces, eso ya lo hacemos la próxima semana. Y ahí vamos, digamos, cerrando el segundo corte. Listo, chicos. Bueno, entonces, María Fernanda, hágame un favor. Puede tomar la asistencia, así sin cámara. Por hoy hagámosla sin cámara. Simplemente los que estamos conectados y ya. O sea, que le aparezcan los participantes